Lo que nosotros enseñamos acá, lamentablemente, no puede ser a la luz simplemente el vocabulario de los juristas romanos, entonces tenemos que enseñar esta materia como ustedes la van a estudiar el próximo semestre del curso de Derecho Civil, pero haciendo las aproximaciones. Entonces, no vamos a encontrar la distinción entre persona natural y jurídica en fuente romana, pero sí la encontramos en el apunte o en los manuales de derecho romano, porque son escritos por autores cuyo destinatario es un alumno del siglo XX o XXI. Ahora sí lo es, XXI. Sí. Pero no olviden que muchos de los manuales que uno a veces refiere fueron escritos del siglo pasado y muchos incluso el antepasado, pero ya con un vocabulario no cierto común. Entonces, vamos a partir primero estudiando las personas naturales y luego vamos a estudiar las que el código llama personas jurídicas. Y las vamos a llamar universitarias. Esa la vamos a ver muy superficial. Y las personas naturales vamos a ver algunos aspectos relevantes. Entonces, el primer aspecto relevante, no olviden que la personalidad jurídica, al igual que la vida biológica, tiene un inicio y tiene un término. Ahora, la pregunta es si coinciden o no estos dos momentos. En el caso de la vida biológica, un tema que siempre está en el debate es cuándo comienza. No olviden que en Chile hubo toda una discusión en relación a la píldora del día después, si era abortiva o no era abortiva. Para que sea abortiva tiene que haber vida, si no hay vida no hay aborto. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Que no era abortiva. ¿Por qué? Porque no basta la fecundación para que se entienda, ¿cierto?, que hay concepción. Otros en cambio dicen, no, desde la fecundación ya hay, ¿cierto?, ya hay concepción, ya hay vida. No, el criterio que siguió el Tribunal Constitucional fue considerar que era necesaria la anidación del óvulo fecundado. No olviden que también otros postulaban que no basta eso, que se requiere el desarrollo del sistema nervioso central. Lo que podríamos decir con la idea, ¿no es cierto?, de que, ¿cierto?, hoy día hay que hablar de animal sintiente. Porque, ¿no es cierto?, hubo un relato de alguien sobre los peces, cuando consideran o no seres sintientes, perfecto, ¿no es cierto?, de tratarlos de forma distinta quizás a otras, ¿cierto?, cosas. Pero, ¿es el feto un ser sintiente? ¿O desde qué momento hay vida? Eso lo resuelve la biología, no el derecho. Pero el Tribunal Constitucional se tuvo que pronunciar porque alguien se oponía que se distribuyera la píldora el día después por servicio público. Porque en principio, ¿no es cierto?, es deber del Estado, ¿no es cierto?, proteger la vida. Incluso la Constitución política señala que hay que proteger la vida al que está por nacer. Pero no significa que se le proteja en términos absolutos, tanto así que en Chile hay aborto por tres causales. Es decir, la misma Constitución determina que es la ley, el colectivo, porque detrás de la ley estaría el colectivo, quien determina, ¿no es cierto?, si es que se puede interrumpir o no una vida. Pero desde cuándo principio, lo importante de ese fallo fue decir, ¿sabe?, por lo menos no hay vida antes de la ligación. E incluso eso determina que esta píldora, y por eso se llama el día después, no es abortiva, evita la concepción. Si usted se la toma 2 o 3 días después de que el periodo, favorece el desarrollo de esta vida. Si ya está llegada, más que provocar la muerte, va a ayudar a su existencia. Fue la prevención que dieron algunos de los votos del Tribunal Constitucional. Esto lo tienen que haber visto en el colegio, supongo, porque fue un tema de debate cuando ustedes en la organización. Tercero, cuarto básico. Entonces, una cosa es la vida biológica y también termina ¿cuándo? ¿Cuándo termina ese proyecto de vida? ¿En qué momento dejó ese proyecto de vida y cuándo pasó a ser vida? Si yo acepto la vida biológica desde antes del nacimiento, ¿cuándo termina todo esto? Por la muerte. Son los dos extremos, por así decirlo, el inicio y el término. Ahora, en el caso de la personalidad jurídica, la condición de persona como ente titular de un patrimonio no coincide con esto. Leamos artículo 74.
Vale. ¿Personalidad y persona jurídica y biológica son intercambiables? ¿O? Es que también la palabra personalidad no tiene un solo significado. Es raro una palabra de un solo significado que se va a ocurrir de esto. Porque si yo hablo con un psicólogo y empezamos a hablar de la personalidad, de repente nos vamos a dar cuenta que estamos hablando de cuestiones distintas. Porque yo le diría desde el punto de vista jurídico, las personas jurídicas tienen personalidad. Pero si le pregunto a un psicólogo, ¿has atendido alguna vez a una persona jurídica? Desde el punto de vista como paciente, o el paciente, un psicólogo siempre un ser humano. Ahora, podría poner psicólogos también de otros seres vivos, psicólogos de animales, porque evidentemente puede ser que haya algún ya conocimiento propio del comportamiento de los animales. Ahora, pero personalidad jurídicamente, si lo tomo en un sentido restringido, no es necesariamente lo que algunos entienden por personalidad. Yo lo acoto a la titularidad de un patrimonio, por las aplicaciones que vamos dando. Ahora, pero normalmente todas estas palabras se utilizan en ese sentido, pero lo mismo que el patrimonio. Cuando me hablan del patrimonio cultural, no estamos hablando de lo mismo. Están hablando de otra cosa. Y que se refiere más bien a la idea de un acervo, de un conjunto de cosas, que no se quieren echar abajo porque hay que mantenerlas para que las generaciones futuras las conozcan, el patrimonio arquitectónico. Bueno, el patrimonio de la pintura chilena también alguien se debería preocupar de mantenerlo, porque puede ser que termine simplemente desapareciendo si nadie se preocupa de mantener esa obra. Pero no, mi tema era mucho más simple. La personalidad jurídica la vamos a restringir a la idea de la titularidad de un patrimonio. Y esa personalidad no principia con la concepción, porque el 74, que les pedía que leyeran, ¿qué es lo que dice? ¿Algún lector o lectora? La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Ya. Entonces, no olviden, el código está diciendo la existencia legal. Bueno, uno podría entonces desde ya decir que puede haber otra existencia. Porque una cosa es lo que somos frente al derecho, que lo podemos traducir hoy día la ley, porque la ley en un sentido amplísimo significa para muchos derechos, porque es la gran fuente de nuestro sistema. ¿Desde cuándo somos personas titulares de un patrimonio para el ordenamiento jurídico? Bueno, desde que nacemos. Y siempre y cuando el nacimiento constituye el principio de existencia. Ahí hay dos requisitos: nacer vivo. Y con eso se basta el sistema. Es decir, cualquier criatura que sea parida por una mujer tendría esta condición, siempre y cuando haya sobrevivido al trauma de la separación. Le damos ahora con detención de nuevo al 74, a ver si se entiende. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Aunque parezca raro, no puede morir antes de nacer. Pues lo dice, ¿no es cierto? La criatura que ha muerto. Si no hubiera vida, no podría morir. ¿Podrá haber muerte sin vida? No. Ya. Entonces, no olviden que una cosa es que la existencia legal principia al nacer, y otra cosa es que la existencia natural o biológica principie con el nacimiento. La condición de persona, en el sentido de titular de un patrimonio, está condicionada a que esa criatura llegue a nacer y que nazca viva. Esos son los dos requisitos que pone el artículo 74. Nacer, ser separado y ser código completamente de donde se encontraba. No está en un congelador, está en el vientre de una mujer. Ahora, hoy día también podemos decir que está en el vientre de un ser humano, porque no olviden que yo podría optar a un género distinto de lo que podría ser mi sexo fisiológicamente hablando, si aceptamos la distinción sexo de sexo, porque hoy día también se está cuestionando. Pero claro, ahí alguien que tiene útero podría perfectamente
¿cierto? Siendo varón quedar embarazado. No olviden que por mucho tiempo fue noticia, ¿no es cierto?, el filipino embarazado, y después se dijo que era falso, porque no había ninguna posibilidad biológica de que un varón quedara embarazado. Pero es especial. Hay situaciones complejas donde incluso es necesario para los médicos determinar si va a ser varón o mujer, y supone eventualmente cortar alguno de los sexos que, o sea, por ejemplo, una criatura recién nacida que tiene pene pero también tiene vagina. Existe esa posibilidad. Pero, y a veces se opta por cercenar el pene, ¿no? Pues la criatura, cuando ya creció, no tiene sentido de pertenencia como varón, como mujer, sino que como varón. Y de hecho el Estado chileno está demandado por eso, en una causa. Bien, bueno. Pero no es el tema que vamos a tratar ahora, por completo. Hay mucho racismo en lo que estamos viendo. ¿Qué dice el código sobre que nazca separada, completa, entre la madre? Puede haber sido extraída, cesárea, o puede haber sido, ¿cierto?, expulsada, parto natural. Ahora, ¿se requiere el corte del cordón umbilical? ¿Es separación completa? La mayoría de los chilenos dice que no. ¿Por qué? Porque el cordón umbilical ya no cumple ninguna función, porque la placenta ya no cumple ninguna función. El que lo corte usted o no va a alterar la situación de la vida, porque se atiende más bien a lo que sería, ¿cierto?, la separación fisiológica. De hecho, muchas veces es necesario traer a la criatura, porque esa criatura, de seguir en el útero de su madre, va a morir, porque ya no está cumpliendo, ¿cierto?, esa placenta ni ese cordón la función para la cual existe. Ahora, pero no olviden, pueden haber casos en que esto puede tener interés en materia penal. Ustedes quizás lo van a traer con el profesor de Derecho Penal, ¿no es cierto?, que ocurre con esta criatura que está expulsada fuera del vientre de su madre, pero no se le ha cortado el cordón umbilical. Si alguien tomara un pica hielo, ¿cierto?, y atentara contra esa criatura, ¿qué delito la protege? Esa vida. Entonces uno diría, el penalista, defensor del que, ¿cierto?, tomó el picayelo, ¿no es cierto?, y atentó contra la criatura, diría, no, mi cliente no cometió ningún delito. Primero, no hay aborto, que está tipificado como un delito, ¿no es cierto?, cuando se interrumpe, ¿cierto?, la vida intrauterina, ya sea por la propia madre, salvo los casos de excusa legal, o por un tercero, incluso contra la voluntad de la madre, ¿no es cierto? ¿Qué delito protege esa vida intrauterina? El delito de aborto. Y si ya está fuera del vientre y es persona, se dice, que es el título del Código Penal que se refiere a los delitos de las personas, porque la palabra persona está utilizada en el sentido de ser humano vivo. ¿Qué pasa si alguien atenta contra un ser humano vivo? ¿Qué delito está cometiendo? Homicidio o infanticidio, según las horas que separan, ¿cierto?, el atentado de la nacimiento del tiempo. Perdón. Entonces alguien diría, pero esta criatura, primero, no está protegida por el aborto porque está fuera, pero tampoco está protegida por el homicidio. Sí, digo, porque todavía está unida a la madre. Entonces, donde no hay un cierto delito, no hay pena, porque en materia penal el hecho tiene que estar tipificado. Y no hay una norma que tipifique esta situación. Ahora, lo que ha primado es la teoría de la separación fisiológica. Si ya está fuera del vientre de la madre, lo primero que habría que preguntarse es si sobrevivió un instante. Porque el segundo requisito, no olviden, es la vitalidad. No dice el código que sobrevive una semana, ni sobrevive 2 horas, ni un minuto, dice que sobrevive un instante siquiera. Para lo cual basta con que haya manifestado vida. Si es ostensible la manifestación, será más fácil la prueba. Si no, habría que ir a una autopsia para determinar si la criatura nació viva o nació muerta. Y alguien puede decir que esto no tiene ninguna importancia si la criatura está muerta. Sí, pero es que si llegó a nacer y nació viva, llegó a ser persona, y puede ser, por tanto, que haya adquirido no solo la titularidad de un patrimonio, sino que haya ingresado bienes a ese patrimonio. Y ahora quien está pidiendo que se certifique la vida es quien pretende reclamar derechos como herederos de esa criatura, como podría ser la madre,
Claro, uno dirá, pero es que la madre, también quizás por otro título, podría reclamar derechos a los cuales el criatura estaba siendo llamado. No siempre, por ejemplo, la mujer embarazada de un hombre que no es su marido. En el derecho chileno, ¿tiene derecho a la sucesión de él? No. Y la criatura sí. Y este era un multimillonario. Murió antes de nacer la criatura. Y luego, en el parto, nos encontramos con este dilema. La criatura está fuera del vientre materno, pero no está claro si nació viva o nació muerta. Lo importante es que haya sobrevivido un instante siquiera. Entonces la mujer puede decir, un momento, esta criatura sobrevivió. Yo escuché su llanto. Luego se apagaron, pero otro dirá, no, usted se confundió con los gemidos del parto. Por los ruidos que genera el parto, el force, etc. Depende de las circunstancias, ¿no es cierto?, los ruidos que habían en la habitación. Yo no, yo digo que nació muerta. ¿Por qué? Porque este es el hermano del padre de la criatura, que si no tiene un descendiente, la ley lo llama la sucesión si es que no hay testamento. En el tercer orden sucesoral tampoco tendrían que descendiente. Pero entonces la mujer va a decir, bueno, yo quiero que le hagan una autopsia a mi criatura, para ver si nació viva o nació muerta. La famosa dosimancia pulmonar hidroestática. Entonces sacan los pulmones para ver, el pulmón, perdón, para ver si esto flota o no en un recipiente. Y en función de eso, resolvemos el dilema. Y si el médico dice, mire, sabe, alcanzó a respirar, nació viva, entonces. Entonces, bueno, esa criatura murió, pero heredó. Y como no alcanzó ella a gozar de su patrimonio, yo, como madre, tengo derecho en esa sucesión. No tengo derecho a la sucesión del padre de ella, porque no soy su heredero, pero sí soy heredero de mi hijo. Pero para eso es necesario que mi hijo haya nacido vivo. Y por tanto, puede haber interés. Donde hay dinero de por medio, también siempre debe haber un abogado preocupado de incentivar a alguien para que inicie un juicio donde se pruebe el fundamento de su pretensión. Ahora voy a preguntarte, sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pueden hacer muertos para el los médicos toman su cuerpo y quieren experimentar con él? No hay como derechos que los protejan el cuerpo. No es una cosa tampoco, es todo un tratamiento jurídico, ¿cierto? De partida desde la perspectiva del derecho, la protección de la vida anterior al nacimiento y lo que va a ocurrir con este cuerpo, y donde evidentemente son los padres de esa criatura los que eventualmente podrían determinar que parte de sus órganos se pueden utilizar para fines de trasplante, pero no se puede hacer negocio con ellos. De hecho, gran parte de las universidades han tenido un problema serio respecto a la posibilidad de que esto lo quiera llevar a los alumnos a experimentar con cuerpos humanos, sobre todo personas fallecidas, que se ha limitado mucho por una protección de lo que sería, ¿no es cierto?, la titularidad de la familia, por así decirlo, de los derechos al respeto, ¿no es cierto?, a los restos de sus seres queridos.